Buenas tardes, somos el grupo 5 de legislación laboral de la Universidad Uniminuto. El día de hoy le vamos a presentar y explicar los elementos esenciales del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que va ligado al contrato de trabajo del artículo 22. Entonces, hoy son los elementos esenciales, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una y cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento y la estabilidad laboral y las modalidades del contrato. El contrato de trabajo, de acuerdo al artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, quiere decir por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a una persona natural o a una persona jurídica bajo continua dependencia. Un contrato se puede generar de forma verbal, de lo cual pasaría a ser término indefinido, y el contrato a término fijo siempre tiene que ser por escrito. Para que un contrato se establezca, tiene que tener sus elementos esenciales, de los cuales son tres. El primero es la actividad del trabajador, que tiene que ser desarrollada y ejercida y elaborada por el mismo trabajador. La continua subordinación o dependencia del trabajador. Esto quiere decir que el trabajador se obliga a prestar y a obedecer las órdenes del empleador o patrono, a cumplir los reglamentos y a cumplir todas las normas establecidas por el empleador o el patrono. Esto sin que le afecte los derechos humanos y la dignidad ni la moral del trabajador. El tercero y último es el salario, que se recibe como retribución del servicio prestado. Ya cumplidas estas tres elementos esenciales, esto quiere decir que en el artículo trata y se entiende que existe un contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre o de que algún otro se desprenda de este contrato. Entonces el nombre se le da y otras condiciones o modalidades que se le agreguen, siempre tiene que tener claras estas tres elementos, que son la actividad, la continua subordinación o las actividades que ejerce, y un salario pactado para que se genere un contrato de trabajo legal y que esté acorde al Código Sustantivo del Trabajo, que es del artículo 22. Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Segura Oliveros, soy estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y el día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Como su nombre lo indica, son medidas de mejoramiento y lo que buscan es mejorar las condiciones del contrato entre el trabajador y el empleador. A continuación vamos a dar unos ejemplos de estas medidas para cada parte. El empleador. Una de las medidas es implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y con esto busca brindar capacitaciones a sus empleados para mejorar y evitar cualquier eventualidad o suceso que pueda ocurrir en la compañía. Otra es informar el salario que va a devengar el trabajador. Horarios, qué horario va a tener, beneficios, si la compañía brinda algún beneficio adicional, ejemplo, subsidios de estudio, subsidios de transporte adicional al obligatorio, subsidios de vivienda, si tiene fondo de empleados, EPS, plan complementario, medicina prepagada, entre otros. Todo eso lo deben informar. Debe divulgar también el reglamento de trabajo para que el empleado lo conozca. En caso de que el empleado tenga que quedarse más tiempo, reconocer ese tiempo al trabajador, y lo importante es que este no afecte la vida personal del empleado. También es importante permitir los espacios de ocio. De esta manera permite que el empleado tenga mayor conexión con sus otros compañeros y tenga una vida social activa sin descuidar su trabajo. La otra es brindar, y es muy importante, brindar los implementos de protección personal para el trabajador cuando así lo requiera, y su dotación. Otra, proveer al empleado de todos los implementos que requiera para que él pueda llevar a cabo su trabajo.
y por parte del trabajador es cumplir a cabalidad con todas las actividades para las que fue contratado, cumplir su horario laboral y cumplir con el reglamento interno. Mi nombre es Jamie Amado, vamos a hablar sobre estabilidad laboral. La estabilidad laboral hace referencia al derecho que tiene el trabajador de conservar su puesto de trabajo si éste no incurre en algún motivo para ser despedido. En caso de que el empleador despida a un trabajador sin justa causa, este puede ser solucionado de dos maneras. La primera es reintegrar al trabajador a su puesto de empleo y la segunda es pagar una indemnización dependiendo del tiempo que lleve laborando en la empresa. La estabilidad laboral reforzada está estipulada en la Ley 361 de 1997 y hace referencia a la protección de las personas por su condición de salud, las cuales no se pueden ser despedidas por este motivo, a menos de que la persona lleve más de 180 días sin mostrar una curación en su enfermedad. En este caso, el empleador debe dirigirse hasta el Ministerio del Trabajo y solicitar el permiso para despedir a este trabajador. En caso de que la enfermedad haya sido contraída por motivos del desarrollo de sus actividades, la empresa debe indemnizar al trabajador por tal motivo. La estabilidad laboral por parte del Estado se puede generar incentivando la creación de empresa y dando beneficio a la inversión para crear nuevos puestos de trabajo y así hacer crecer la economía del país y fortalecer la relación laboral y con esta suplir las necesidades básicas que las personas tienen. Bueno, continuando con el tema, los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, entre los que se pueden nombrar los diferentes tipos o modalidades de contratos, ya que esto se puede definir como un tipo de estabilidad laboral para el empleado, como se nombra en el capítulo 4 del Código Sustantivo de Trabajo. Los tipos de contrato pueden ser de manera verbal o manera escrita. Los contratos de manera verbal, como está estipulado en el artículo 38 del Código Sustantivo de Trabajo, en los cuales entran en común acuerdo el empleador y el empleado, resaltando que se deben tener en cuenta algunas pautas. Entre ellas podemos encontrar pues, la labor que va a llegar a desempeñar la persona o el empleador y el lugar en donde se va a ejecutar dicha tarea o dicha labor. La cuantía y la forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo u obra ejecutada, por tarea o destajo y los periodos que regulan su pago. La duración del contrato, ya sea por periodo de prueba, término fijo, término indefinido o mientras dura la realización de las tareas designadas. En el artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo encontramos la parte donde es el contrato escrito. Este contrato escrito, como bien su nombre lo dice, pues es un contrato escrito firmado en papel por ambas partes, tanto por el empleado como por el empleador. De esta manera se debe estipular necesariamente la identificación y el domicilio de ambas partes, el lugar y fecha de celebración y el lugar donde se realiza la contratación, la naturaleza del trabajo, la cuantía o remuneración que se va a recibir, la forma y los periodos de pago. La clasificación de los tipos de contrato lo podemos decir como o existen el contrato por obra o labor. Este es un contrato que se realiza de manera escrita, en el cual se establece una labor específica y culmina en el momento en que la obra o labor sea culminada. Este tipo de contratos son muy comunes en lo que son obras de construcción o montajes. Es importante tener en cuenta o que se especifique la labor o el contrato del empleado. La otra modalidad pues es el contrato por prestación de servicios. Este no cuenta como periodo de prueba y no genera para el empleador la obligación de pago de prestaciones sociales. El contrato a término fijo está estipulado bajo el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo. En este contrato se debe tener en cuenta que siempre se debe presentar por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero puede ser renovable indefinidamente. Si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse el contrato sucesivamente hasta por 3 periodos
iguales y el término de renovación no podrá ser inferior a un año. Este goza de todas las prestaciones de ley. Bueno, otro contrato es el de contrato indefinido. Este está bajo el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. Este tendrá vigencia mientras subsistan las causas que dieron su origen y permanezca la materia de trabajo. Para dar terminación al contrato se debe pasar un preaviso con antelación de más o menos de 30 días, en la que el empleador puede, de modo que el empleador pueda buscar el reemplazo pues a este cupo que queda. Se tiene en cuenta que se sabe cuándo se inicia, más no se sabe cuándo hace la terminación de este contrato. También tenemos el contrato de aprendizaje. En este contrato de aprendizaje, pues es un contrato en el que pueden vincular estudiantes que requieran prácticas relacionadas con el tema que han estudiado. Estos estudiantes como remuneración recibirán un apoyo económico que no constituye el salario. Empresas que tengan más de 15 empleados siempre deben tener un practicante o deben contratar a una persona con contrato de aprendizaje. La duración máxima que puede este tipo de contrato es de 2 años, según lo dispone el artículo 30 de la Ley 789 del 2002. Estos 2 años pueden ser continuos o pueden ser discontinuos. Una vez alcanzado el tiempo máximo, no se puede volver a firmar otro contrato por aprendizaje, sino pues ya le tocaría entrar a la empresa a contratar al estudiante si le gusta su forma de desempeño laboral por los anteriores tipos de contrato que hemos mencionado. Entonces, pues estos son los tipos de contrato que mencionamos. Muchísimas gracias.